y nosotros es lo que esperamos, su misericordia. A causa de esa misericordia es que el Padre nos vio y dice la Biblia que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y usted por esa gran misericordia fue que entendió que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Alguien allá en alguna parte, no sé de dónde sea usted, o quizá aquí mismo, ¿verdad? Estuvieron orando, estuvieron clamando, estuvieron intercediendo, diciéndole al Señor, Padre, toca a fulano, y ahí ponga usted su nombre, ¿verdad? No sé cómo se llama usted, César, Arturo, Camelia, ¿verdad? No sé cómo se llama usted, pero el Señor puso a alguien que estuviera clamando para que usted recordara lo que en aquel lugar donde nosotros ya hemos estado, ahí donde recibimos de la escuela del Padre, ahí nosotros, donde recibimos la confirmación de haber sido llamados como hijos, donde pudimos alzar nuestra mano y decir, Cristo es el Hijo de Dios. En ese momento, cuando alguien clamó, Padre, recuérdale quién eres tú, ahí llegó la revelación del Espíritu sobre su vida. Se abrió el panorama para usted. No sé, tal vez fue en la calle, tal vez fue escuchando una radio que usted ni siquiera quería escuchar, tal vez pasó en algún restaurante y alguien le dio un tratado, probablemente usted iba en la calle y como el apóstol Pablo, ¿verdad? Le iba usted en su montura, ¿verdad? No sé si iba en caballo, en burro o a lo mejor iba en el carro y una gran luz se le apareció y el Señor se le reveló. Amén. Pero sea la forma que sea, el Señor se acercó nuevamente y nos abrió a nosotros la mente espiritual. Él vino y se acercó y nos habló una vez más, porque Él lo que deseaba era que un día estuviésemos aquí, reunidos. Y recuérdese que no es solamente quien usted ve junto a usted, sino que la Biblia dice que nos hemos acercado al monte de Sión, donde hay espíritus ministradores a favor nuestro, donde están los primogénitos hijos de Dios. Amén. Y nosotros hoy nos hemos acercado a ese monte de Sión, donde está el Padre, donde está el Hijo y donde está el Espíritu Santo, para revelarnos su palabra, para que usted pudiera tener un momento de intimidad con Él, para que usted y yo pudiéramos alabar al Señor, para que pudiéramos orar y para que fueran escuchadas esas oraciones, esas peticiones, ese clamor y ese amor que usted tiene por el Señor. Amén. Entonces, no sé si se pudo, quizá. Ok, ahí es, yo creo que ahí está, ya. Gracias, ahí está, esa es. No es esa, pero no tengas pena. ahorita busco, ¿dónde está? Es esta otra presentación, deme un momentito nada más, voy a cerrar esta. Y vamos a... Ok, ahí estamos. Ahora me cerró todas. Solo déjenme abrir por favor esto. Y le voy a rogar que se ponga de pie. Una vez más, perdone, vamos a orar y vamos a suplicarle al Señor que Él nos revele su palabra. Amén. Que Él sea el que haga en medio de nosotros en esta preciosa tarde que el Señor nos ha propiciado. ¿Me acompaña? Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, porque sabemos que tú estás en medio de este lugar, Señor. Estás con tu pueblo, Padre. Has venido para abrazarnos con tu Santo Espíritu, para declararnos las verdades, Señor, que vienen desde lo alto, Señor, y que antes de la fundación del mundo, Señor, estaban escondidas, pero que hoy por tu palabra y por tu Espíritu están siendo reveladas a nosotros. Te suplico, Señor amado, que tú obres en medio de nosotros, que sea tu Espíritu Santo el que nos revele tu palabra, Señor amado, y que lo que yo pueda hablar en esta hora, Señor, te ruego por favor no colisione para nada, Señor, sino que añada, Señor, a lo que tu siervo en este lugar, Señor, ha ido estructurando, Padre,
a través de lo que tú le has dado. En el nombre de Jesús, Señor. Anhela mi corazón ser un edificador, Señor, en esta casa, Señor, para aportar, Señor, sobre lo que tú has estado enseñando en este lugar. En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, al pastor Angelito, a su esposa, Señor, donde quiera que estén, Señor, al ministro de esta casa, Señor, en el nombre de Jesús, al padre de familia de esta casa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Hoy te ruego, por favor, que pueda tener denuedo, Señor, para hablar, Señor, las palabras adecuadas, necesarias, Señor amado, en el nombre de Jesús, la elocuencia que se necesita para transmitir la verdad de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y te ruego que el corazón, la mente, el espíritu de cada uno de los que estamos en este lugar estén dispuestos, Señor, para recibirlos como una buena tierra donde se produzca, Señor, al 100% el fruto, Señor, que tú vienes a buscar de nosotros para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Edifícanos a través de una administración quíntuple, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Quisiera entonces platicar con usted, trataba de poder decirle esto, porque, hermano amado, cuando nosotros llegamos al Señor, si algo a mí me ha impresionado, y hemos estado platicando allá en la congregación donde el Señor nos permite pastorear, en el área de Forward, específicamente en la ciudad de North Richland Hills. Algunos de por aquí, algunos jóvenes ya nos han acompañado, ¿verdad? Incluso su pastor también, y algunos hermanos también han tenido a bien estar con nosotros. Le decía que cuando en estos días, en estos últimos días hemos estado hablando, y el Señor ha estado hablando mucho a mi corazón acerca de ser espirituales. Fíjese que nosotros no somos obra de la casualidad. Usted no nació como un ups de sus papás, ¿verdad? Usted no nació como se dice muchas veces, no hombre, este se vino de pilón, dicen. No se vino de pilón. Ese llegó porque tenía que llegar. Amén. Usted no nació en un momento incorrecto, usted nació en el momento correcto, porque ese era el tiempo de Dios para la vida de sus padres. No nació tampoco por la casualidad de una fornicación, ¿verdad? Porque pues cuando se está en fornicación, obviamente lo primero que va a venir es un fruto, ¿verdad? Pero aún así, el Señor tenía designado, no por el pecado, sino por su gran misericordia, que usted naciese. Probablemente no sea el caso de nadie. Es decir, esa persona más bien que nació porque el Señor así lo permitió. Porque el deseo de Dios era traer precisamente a todos los que hoy estamos aquí a conocer lo espiritual. Cuando hablo de lo espiritual, estoy hablando, hermano, el nivel espiritual que nosotros debemos de alcanzar. Usted y yo, es cierto, vivimos en este cuerpo que hoy usted ve y se va deteriorando, ¿verdad? Algunos, los jóvenes, pues se sienten y definitivamente están bien bonitos. Nuestros hijos van creciendo y llega uno a una etapa donde pues se ve en el espejo y dice que las bellezas de mi Señor, ¿verdad? Qué lindo soy, cómo me quiero. Pero hermano amado, todo eso se va deteriorando en nuestra vida al final. Ya algunos pasados de los 25, ya se siente uno como cansado, como pues que le hace falta las fuerzas de cuando tenía 20, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos a entender que no es este nuestro final, que no es este el lugar donde, como muchos dicen allá afuera, es el infierno o el cielo. Usted y yo sabemos por la palabra que existe un cielo y un infierno, ¿verdad?
pero que nosotros, gracias a Dios, ya no vamos al infierno. Amén. Eso es seguro. Usted ya no va al infierno. Porque el Señor Jesús ya nos rescató. Amén. Ahora bien, en el momento en el que el Señor nos rescató, lo que Él nos empezó a enseñar fue que nosotros debemos de ser espirituales. Y al decir espirituales es mientras más es la conexión con la palabra, mientras más es la conexión con el Espíritu, mientras más es la conexión con Cristo, mientras más es la conexión con el Padre, más va evolucionando el ser interior que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos participación en la divinidad de Dios. Y eso es lo que quiero comprobarle en esta hora, en el nombre de Jesús. Entonces, yo quisiera hablar con usted, y fíjese que a mí me cuesta un poco ponerle nombre a los temas, ¿verdad? Y me cuesta, aquí está mi esposa que no me deja mentir, y me cuesta introducirme, pero que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que Él ponga las palabras adecuadas en el nombre de Jesús y nos guíe. Muy bien, entonces quiero platicar con usted y estaba rogando al Señor que me hablara. ¿Qué es? Desde que el pastor me invitó, yo le decía, Señor, ¿qué es lo que necesita tu pueblo? ¿Verdad? Porque no es solo de ir y decir, porque uno puede tener, pues debe de tener, ¿verdad? Pan siempre, pero mi deseo es poder transmitirle algo que Dios quiere para usted en este lugar. Amén. Entonces, esto es lo que Dios puso en mi corazón y vamos a tratar de analizarlo. Si no lo termino hoy, será en la próxima invitación, primero Dios, ¿verdad? Pero quiero platicar con usted de esto, alcanzando la epignosis de Cristo. Quizá usted nunca haya oído que esa palabra epignosis, o quizás sí, no sé si alguien la ha escuchado. ¿No ha escuchado usted esa palabra epignosis? No se preocupe. Estoy aquí precisamente para decirle qué es eso, ¿verdad? Eso no se come, sino eso se bebe, se lee, se come, se desea, se anhela, se busca. Esa palabra epignosis. Pero quiero decirle entonces, ¿basado en qué? Saqué esa palabra epignosis. Esa palabra epi, que usted encuentra ahí, y la palabra gnosis, epignosis es una palabra compuesta de epi y de gnosis. La palabra epi, esto es un vocablo griego, que lo que significa es un conocimiento que va más allá del conocimiento que tenemos. Un conocimiento que sale de las fronteras, llamémosle así, incluso terrenas. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso es necesario que usted y yo nos convirtamos en gente espiritual. ¿Me hace un favor? Le pregunta al que tiene más cercano, hermano, ¿sos espiritual? O hermana, ¿verdad? ¿O eres espiritual? Depende de dónde sea usted. Si es salvadoreño, le va a decir, ¡ay, espiritual vos! ¿Verdad? Si es de Guate, le dice, ¿vos sos espiritual? ¿Sí o no? Y si usted es de aquí, le dice, ¿are you, qué sería? Spiritual guy. Ok. Hermano amado, saber, ¿verdad? La respuesta fue, lo vio y no le pudo responder. O tal vez le dijo que sí y se animó, ¿verdad? A decirle, sí soy espiritual. Bueno, pues quizá, ¿verdad? Después de la prédica vamos a evaluarnos nuevamente. Entonces, hermano amado, quiero que vayamos a un pasaje muy conocido por usted. Y aquí es donde nosotros vamos a poder captar o entender la grandeza de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Porque por eso le decía, Dios tiene algo grande para usted. Amén. Cada día que nosotros nos acercamos al Señor, Dios tiene algo grande para nosotros.
Cuando usted viene, hermano, no viene porque, bueno, pues que si no me va a regañar el pastor. No es eso. Usted debe amar a su pastor definitivamente como hasta ahora. Pero usted debe acercarse porque Dios tiene algo grande para usted. Amén. Usted no viene para cumplir un privilegio. Porque si solamente ese es su pensamiento, perdóneme, yo creo que, aunque no está perdiendo el tiempo, pero tal vez no lo está invirtiendo en lo que verdaderamente debe de ser, que es formarse en alguien espiritual. Amén. Entonces, no lo vengo a regañar, ¿verdad? Porque a mí no me mandaron a regañarlo, sino a bendecirlo. Entonces, quiero decirle que nosotros necesitamos llegar a ser espirituales. Una vez más se lo digo. Le voy a insistir en esto, en que debemos de ser espirituales. ¿Por qué? Por esto que vamos a ver ahora. Porque si estas cosas están ¿en dónde? ¿O en quiénes? En vosotros. Pero ese vosotros es de aquí hacia allá. De la palabra es vosotros ¿quiénes son? ¿Ah? Ese vosotros ¿quiénes son? Nosotros, usted. Usted está dentro de ese conglomerado llamado vosotros. Porque el apóstol Pedro está diciendo, como que lo tuviéramos aquí diciendo, porque si estas cosas están en vosotros, en ustedes, no os dejarán estar ociosos. Fíjese, no os dejarán estar ociosos. Es decir, siempre van a estar activos. Ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto al conocimiento, esa palabra que está ahí, bueno, primero quería decirle, ni sin fruto. ¿Por qué? Porque el Señor lo que viene es a buscar fruto. Cuando en el Cantar de los Cantares habla la Biblia, la amada dice, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Entonces, tenemos que entender que el mismo Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué busca el Señor de usted y de mí? Frutos. Que demos frutos. Pero fíjese que también en la Biblia habla de una parábola en el Antiguo Testamento, en uno de los profetas, dice la Biblia que el jardín, el huerto, la huerta que había plantado, la cuidó y floreció y dio fruto, pero cuando probó el fruto, dice que el fruto era amargo, era agrio, dice en otras versiones. Entonces usted y yo debemos de cuidar cómo llegar a tener fruto, pero fruto dulce. Amén. Ahora, ese fruto que dice ahí es en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiero transmitirle en esta hora. Porque cuando usted busca esa palabra conocimiento, si la vemos en nuestro español, solamente sería algo que yo conozco. Pero cuando lo vemos nosotros y le acercamos la lupa a eso, nos vamos a dar cuenta que conocimiento ahí es la palabra epignosis. Y es ese conocimiento que nos va a permitir a nosotros saber más cómo ser espirituales. Para que podamos ser parte de la divinidad de Dios. ¿Sabía usted que Dios lo llamó a usted para ser Dios también? Y pastor, ¿de dónde se sacó eso? De la Biblia. Porque la Biblia dice que Él nos llamó para ser dioses. Él es Rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses. Que Dios, dice la Biblia también en el libro de los Salmos, tiene una congregación de dioses. Y dentro de ellos estamos usted y yo, llamados a esa categoría de divinidad. Pero ¿cómo lo vamos a alcanzar? Con el conocimiento, con la epignosis de Cristo Jesús. Solamente así. Y esa categoría es una categoría que está fuera de este sitio, fuera de esta tierra. Es decir, cuando nos volvemos espirituales. Porque el espiritual todo lo juzga, dice la palabra, pero a él no lo juzgan. Entonces, dése cuenta el grado al que Dios nos quiere llevar. Pero ese grado es al tener el parecido de Cristo. Porque solo así es como el Padre nos va
a nosotros a recibir. La Biblia lo dice, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie se puede presentar al Padre si no es a través de mí. Es decir, el que tenga mi figura, el que sea el reflejo de mí. Así es como el Padre nos va a recibir a nosotros. Amén. Entonces, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en una versión que es la Arcas Fernández, dice la Biblia que si de todas estas virtudes sois ricos, oiga eso, sois ricos. ¿Cómo entiende usted eso? Si de todas estas virtudes, la pregunta es cuáles son esas virtudes, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas cosas? Ya ahorita vamos a ir para allá. Este es el final, solo que estoy empezando del final para que volvamos otra vez al final como principio. Amén. Estas virtudes, que si de todas estas virtudes sois ricos, ricos es abundados, ricos es que haya suficiente y mucho más que suficiente, ¿verdad? Ok, no quedaréis inactivos y sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo se refiere. Entonces, teniendo un poquito en claro esto, quiero írselo ahora desglosando y clarificando para que usted me logre captar esto. Mi esposa se va a asustar, pero más o menos con 5 diapositivas, allá nos tardamos 1 hora, tengo 15, o sea que más o menos son 3 horas. No es cierto. Vamos a ir rapidito hoy. Primeramente Dios. Y si no, el domingo seguimos. Primero Dios. Acompáñenme entonces. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra, mediante su divino poder, Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Léalo por favor. Léalo ahí. Si no lo tiene ahí, léalo acá. Ok. Ya lo fue leyendo así como, ¿verdad? Se lo voy a volver a leer. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo. Esta es una pregunta teológica. ¿Qué significa todo? Todo. Incluyendo nada, es todo. ¿Ok? Todo lo que necesitamos para llevar, ¿qué cosa? Una vida de rectitud. Cuando hablamos de vida de rectitud, es una vida conforme la vida de Cristo. Es una vida 100% espiritual en este cuerpo de carne. Porque aunque usted no lo crea, bueno, yo sé que usted sí lo cree, pero necesitamos entender que Cristo era 100% espiritual, teniendo un cuerpo como el nuestro, 100% de carne. Entonces quiere decir que usted y yo, siendo 100% de carne, podemos llegar a ser 100% espirituales. ¿O no? Porque la Biblia dice que aún hasta el día de Cristo, es decir, en el momento en el que vayamos a ser llevados, hermano, en ese momento vamos a ser terminados en nuestra transformación y nos vamos a presentar 100% espirituales. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos caminando hacia ello. Pero el Señor dice ahí muy claramente que Él nos dio todo lo que necesitamos. ¿Y sabe dónde está? Ahí lo tiene usted en su mano. En la palabra. En la palabra usted tiene todo lo que usted necesita para ser 100% espiritual. ¿Será posible, pastor? Sí, es posible. Si pasó México, no será posible para nosotros, ¿verdad, hermano? Es importante que usted y yo entendamos que todo lo que en la palabra está, se va a hacer realidad cuando nosotros la vivamos. Cuando la creamos primeramente y cuando la estemos viviendo. Usted puede ser un hombre y una mujer espiritual. Quizá hoy usted ve un matrimonio que no es 100% espiritual. Quizá usted le esté diciendo, Señor, o te lo llevas o te lo mando.
O quizá usted esté diciendo, Señor, hazme la sencillo por unas 2 de a 20, ¿va? Porque ya tiene 40. Pero déjeme decirle que Dios quiere llevar su vida, su matrimonio, su familia. En todo lo que usted haga, usted sea 100% espiritual. Porque se puede. Porque Él ya nos dejó a nosotros todo lo que necesitamos para llevar esa vida de rectitud que Dios quiere para nosotros. Y todo esto lo recibimos al llegar entonces ¿a dónde? A conocer. A esa epignosis de Dios, a ese conocimiento, dice, a llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dio a nosotros? ¿A través de qué empezamos a tener nosotros conocimiento? Ese conocimiento que nos va a llevar al conocimiento más allá, es decir, a la epignosis de Cristo. A conocerlo en una mayor plenitud a Él. Nosotros lo que tenemos es la gloria y la excelencia. La gloria y la excelencia. Amén. Denle un fuerte aplauso si usted quiere. Por mí no se detenga. Dios nos ha dado gloria y excelencia. Y a través de ello, si usted y yo entendemos la gloria y la excelencia, entonces ahí vamos a caminar hasta saber de Cristo. Fíjese que importante esto, interesante esto, hemos estado hablando en la congregación acerca, el Señor puso en mi corazón un tema acerca de los ríos de Dios. Y fíjese que hay una parte de las Escrituras en Ezequiel donde habla que el río es uno, pero que de pronto se vuelven 2, pero que al final se vuelve otra vez 1. Entonces yo decía, ¿por qué es 1, se hacen 2 y luego se vuelve a hacer 1? Me preguntaba también por qué en el huerto de Edén era 1, pero después se volvían 4 y después otra vez se hacía 1. Y cuando Jesús grita en aquel día antes de la Pascua, dice, todo el que tenga sed, venga y beba, porque el que crea en mí, ríos de agua viva correrán de su interior. No dijo un río, dijo ríos. ¿Pero quién es el río de la vida? Cristo, sí, el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que debajo del trono de Dios y del Cordero fluye el río de la vida. Apocalipsis 22:1. Entonces, ¿por qué le traigo a colación esto? Porque, hermano, la gloria y la excelencia la da Cristo y el Espíritu Santo. Y esas dos divinidades, le pudiéramos llamar así, aunque realmente no son separadas, ¿verdad? Esas dos partes de la gloria eterna del Altísimo nos van a conducir a nosotros a una vida de excelencia, a una vida de gloria y por consiguiente a la epignosis de Cristo, al conocimiento más allá. Y cuando hablo del conocimiento más allá es de lo que nos espera y de lo que podemos vivir aquí. Porque la Biblia dice que el Señor Jesús vino a traer abundancia, vida abundante y también vida eterna. Entonces nosotros tenemos que aprender las dos cosas. La excelencia es aquí, la gloria es allá. Amén. Entonces, sigamos. Teniendo esto en cuenta, yo quiero que usted me acompañe a este otro verso. ¿Sí estoy siendo claro en lo que le digo? Ok. Y si no, de todas maneras, al final me parece que vamos a comer, así que me pregunta. Segunda de Pedro 1:4, en la versión Peshita, dice, mediante las cuales les ha dado magníficas y gloriosas promesas, hablando de la gloria y de la excelencia, para que por medio de estas, ¿cuáles estas? Gloria y excelencia. Diga conmigo, gloria y excelencia. Ok. Para que por medio de estas participen, y aquí es donde yo quiero que usted le ponga mucho cuidado. ¿Participemos de qué?
Ahí está, en donde está esa parte negra resaltadita con blanco. ¿Qué dice? Participen de la naturaleza. ¿Qué dice? De la deidad o de la naturaleza divina o de la naturaleza de Dios. ¿Ya ve por qué le dije que Dios quiere que usted y yo seamos dioses? Porque Él lo que quiere es que tengamos la participación en la naturaleza divina. Mientras más nosotros nos acercamos por la gloria y por la excelencia, es decir, por el trabajo de Cristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas al mismo Dios, al Padre, entonces nos vamos a volver cada vez más espirituales y por supuesto que vamos a ir teniendo la naturaleza divina en nosotros. Sí me doy a entender, ¿verdad? Ok. Habiendo escapado de la corrupción, oiga, de las bajas pasiones propias del mundo. Yo no sé cómo llegó usted al Señor, pero hermano, yo creo que la mayoría llegamos con un montón de situaciones difíciles, ¿verdad? Tal vez vidas destruidas por algún vicio, vidas destruidas familiarmente, haciendo cosas terribles. Tal vez a alguien lo andaban buscando para darle aguas, dicen allá en mi tierra, ¿verdad? Yo no sé cómo llegó usted al Señor. Yo no sé si tal vez a usted lo venían persiguiendo y dijo, no, aquí hay una iglesia, aquí me meto, ¿verdad? Y no sabía que el Señor lo estaba esperando en este lugar. La situación es que Dios nos llamó a nosotros para participar de esa naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción de las bajas pasiones del mundo. Entonces, esas bajas pasiones nos hacían a nosotros cada vez más terrenales, más terrenos. Si usted tiene problemas todavía con algunas cositas ahí que le gustan de la tierra, no se preocupe, la gloria y la excelencia lo pueden terminar de cambiar. Mientras más usted se enamore del Señor Jesucristo, mientras más usted desee esas promesas gloriosas que Dios ha hecho para usted y para mí, mayor va a ser nuestro anhelo de ser y nuestra transformación para ser espirituales. Se necesita ser espiritual. Necesitamos ser espirituales en un mundo carnal. ¿Por qué necesitamos ser espirituales? Porque usted sabe que la Biblia dice, hermano amado, que nuestra lucha no es contra seres de carne y sangre. Su lucha no es contra su suegra, ni contra su yerno, ni contra su nuera, aunque no era, pero ni modo, ¿verdad? Le tocó. Su lucha no es contra ellos. Su lucha no es contra la que está junto a usted. Su lucha no es contra su esposa, no es contra sus hijos. Su lucha no es contra el presidente de esta nación. Su lucha es contra huestes, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, dice la Biblia. Pero ¿cómo vamos a distinguir esa lucha si nosotros no somos espirituales? ¿Cómo vamos a distinguir esa lucha? ¿Cómo va a saber usted cuando algo proviene de una adversidad del enemigo y cuando es por un descuido que usted tuvo? En este sentido, por ejemplo, digamos, si usted viene de allá afuera, ¿verdad? Allá vi a uno de los hermanos que está bien sudado, ¿verdad? Cuidando los carros. Si de repente él viene, se quita la camisa y entra a este lugar donde estamos con, no sé, tal vez a 75, 70 grados, qué sé yo, y él viene de 100 y pico allá afuera, ¿será que se va a enfermar? Por supuesto que se va a enfermar. Pero él no se va a poner a reprender eso. Porque eso fue un descuido, eso no es una situación espiritual. Pero si de repente, y ahí pues hay que darle, qué sé yo, Teraflu o algo, ¿verdad? Para que se recupere, mielita y limón. Pero de repente usted ve que su hijo o su hija está muy bien y en la noche empieza a sudar y unas fiebres y unas cosas.
Entonces usted y yo tenemos que entender que eso sí es espiritual. Pero ¿cómo vamos a lograr entender que eso es espiritual si nosotros no somos espirituales? Porque por eso es que muchas veces los agarramos y digo, no, hay que llevarlo al doctor. Si el Señor lo que quería era que usted ejerciera su fe en ese momento, se tirara y como Eliseo que se subió sobre aquel muchacho 3 veces para que volviera su espíritu a él y se levantó, así quería Dios que usted practicara su fe. Pero eso lo vamos entendiendo si nosotros somos espirituales. Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta de la extraordinaria capacidad, de lo grande que es nuestro Dios, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Allí es donde se va a manifestar lo que la Biblia dice, que en su llaga nosotros hemos sido curados. Solo le estoy poniendo un ejemplo. Pero a veces no lo entendemos por falta de ser nosotros espirituales. Y esa falta de espiritualidad es por estas cosas que quiero compartirle en el nombre de Jesús. Ahí me avisan cuánto tiempo llevo, hermanos, por favor. Cuando ya sea 50 minutos, ahí me tiran, aunque sea un lapicero, ¿verdad? Ok. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, y ahí le fui poniendo en colorcitos para que usted vea todo lo que necesitamos. Y luego las vamos a ir desglosando una por una. Por esta razón. ¿Por cuál razón? ¿Por cuál razón? Por lo que estábamos leyendo. Aquí, mire, se lo voy a regresar. Por la razón de que nosotros queremos ser partícipes de la naturaleza divina para volvernos espirituales. ¿Sí me doy a entender? Por esa razón, que no se le olvide esa razón. ¿Qué razón? Para yo ser, diga conmigo, para yo ser partícipe de la naturaleza de la deidad. Es decir, ser Dios. Con minúscula, la nuestra. Pero ser parte de ese Dios con mayúscula. Amén. O ser espirituales. Entonces, por esa razón, mire esto. También obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, número 1, número 2 porque diligencia hay que ponerle cuidado, aunque vamos a decir que es la 1. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Pero este conocimiento que ahí aparece, no es epignosis. Este solo es conocimiento gnosis. ¿Ok? Y ahorita se lo voy a explicar. Verso 6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, piedad. A la piedad, fraternidad o amor fraternal. Y a la fraternidad, amor. Fácil, ¿verdad? Entonces, miremos algunas cosas. Número 1, quiero decirle que la palabra añadir implica proveer además. Otra cosa es suplir, es contribuir, es proveer. Usted continuamente está, bueno, si usted es padre de familia, usted sabe que nosotros tenemos la responsabilidad de añadir comida a la casa, ¿verdad? Especialmente si usted es de los que tiene de 5 para arriba, con mayor razón. La Biblia dice que todo aquel que no provee para los suyos es peor que un infiel y su fe ha negado. Entonces, esa palabra añadir ahí es importante. Porque significa, y está hablando para usted y para mí de manera individual, es una provisión personal de todas estas cosas que están ahí. Para llegar a ser, porque usted quiere que sus hijos, ¿cuántos tienen hijos chiquitos aquí o cuántos tenemos hijos pequeñitos? Ok. Pero, ¿y los demás ya tienen hijos grandes? ¿O no tienen hijos, verdad? Ok. Pero aquellos que tienen hijos quizá grandes, ¿alguien tiene hijos ya de 15, 20 en adelante? Va.
26. Ah, 16. 26 hijos. Dije, híjole. Bueno, solo 16 tiene la hermana. No, no es cierto. ¿Acaso su deseo no es verlos crecer y que estén sanos, verdad? Aunque no estén así muy bien emplasticados porque nos salió como toda nuestra cara, pero que crezcan sanos. Eso es lo que usted quiere para sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que darles a ellos? Alimento. Pero eso es una añadidura que usted le da a sus hijos, ¿verdad? Todos los días usted está añadiendo a la refri leche, huevos, jamón, etcétera, ¿verdad? Porque un día dura eso. Peor si son así como el pastor, que les habla, ¿verdad? Porque yo no sé cómo sea su pastor. La cosa se vuelve más difícil. Entonces, en este tipo, ahí, donde dice añadir, ese añadir es para que usted crezca como santo, como parte de la divinidad. De usted depende añadir todas estas cosas a diario para ser espiritual. Y poder entonces, entender muchas cosas en el Señor. Yo le digo a mi esposa a veces, yo sinceramente mientras más me meto a la palabra, siento que sé menos. Porque al principio uno lo ve como, qué bonito, va a meter nada más los pies ahí al río. Pero cuando uno ya se empieza a meter, empieza a verla, que hay un mar, pero extraordinario de cosas que tenemos que aprender en la palabra, que tenemos que aprender de Dios. Pero eso depende de nosotros, depende de usted y de mí. Por eso hay que añadirlo. ¿Pero cómo hay que añadirlo? Diligentemente. La palabra diligente, déjeme ver si está aquí. Sí. Entonces, pasemos a esto. Empecemos pues. No, ya vamos a casi terminar. Diligencia. Viene de una palabra que es espoudé en el griego. Eso significa velocidad, rapidez, ¿verdad? Igualmente, o por implicación, es despachar, es fervor, es anhelo. Significa prisa, significa prontamente, con solicitud, obviamente con diligencia. Pero ¿por qué le leí todo esto? ¿Por qué le quiero decir todo esto? Porque, hermano, muchas veces se nos predica, se nos habla, se nos dice. Este es un ejemplo clásico en la iglesia donde yo pastoreo. Pero la Biblia dice que la blanda respuesta es la que aplaca la ira. Pero llega usted, hermano, y yo no sé, tal vez la hermana se le quemó el agua y por eso está molesta, ¿verdad? Y usted entra, mi amor, Dios te bendiga. ¿Cómo que Dios te bendiga? Esta estufa ya no sirve. ¿Y usted qué hace? Y viene usted de la iglesia. Y usted oyó esa palabra que el pastor Angelito se desvivió aquí para decirle, por favor, hermano, cuando llegue a su casa, póngala por obra. Y cabal, ¿va? Ahí está el momento para ponerlo por obra. Pero cuando la hermana le dice algo, dice, bueno, pues es que aquí el único que trabaja soy yo, vos, porque no quieres ir a trabajar. ¿Yo qué culpa tengo que se te queme hasta el agua? ¿Qué pasó? No hubo diligencia. Hubo negligencia en su vida. Porque no supo poner, era su oportunidad para conocer a Cristo más allá. Porque nosotros, hermanos, tenemos la palabra en nuestra mano. Y esa palabra es viva. Y es real. Nuestra fe se hace visible cuando nosotros practicamos la vida de la palabra. Si usted y yo llegamos a ese punto donde la esposa al abrir la puerta, ¡guau!, salta y nos habla feo, y nosotros hoy nos recordamos, el pastor Angelito dijo que hoy era mi oportunidad para poner por obra lo que dice la blanda respuesta, aplaca la ira. Por eso usted dice, este es el momento para conocer a Cristo más allá de tan solo leer lo que la Biblia dice. Y entonces,
Cuando salta la hermana, ¿verdad? Porque está molesta. Usted viene y le dice, no te preocupes, mi vida. Mañana vamos a ir a comprar una nueva. Me aumentaron el sueldo, fíjate. A eso venía a decirte. Y la hermana, ¿de veras, mi cielo? Gracias, gordo, por eso te amo. ¿Sabe qué pasó? Conoció a Cristo más allá, por su diligencia. ¿Por qué? Porque su fe, usted le añadió diligentemente a esa fe. Porque a través de qué viene, una de las cosas por las que viene la fe, ¿qué dice la Biblia? Por el oír. Pero el oír cualquier cosa. Ah, la palabra. Bueno, la fe en el Señor, ¿verdad? Porque oír otras cosas sí se puede, ¿va? Pero hermano, nosotros entonces debemos de añadir prontamente, diligentemente. Mire esto conmigo. Este es un diccionario que se llama Diccionario TUGI. Es un diccionario que aparece ahí en el lexicón para los que utilizan las herramientas que ahora tenemos, ¿verdad? De la Eastwood. Y hay otro montón de cosas. El diccionario TUGI dice, es un esfuerzo, diligencia, pero mire con qué empieza, con esfuerzo. Con esfuerzo, diga conmigo esfuerzo. Entonces la diligencia es un esfuerzo que se hace. ¿Se recuerda usted que el pueblo de Israel habló a Josué y le dijo, mira Josué, nosotros vamos a estar contigo, o nosotros vamos a hacer lo que tú digas, siempre y cuando Dios esté contigo, como estuvo con Moisés? Si a usted le hubiera dicho eso el pueblo de Israel, ¿qué hubiera hecho? ¿O qué hubiéramos hecho? Hermano, a mí me hubiera pasado la del doctor Chapatín. Me dio cosa. Porque pues, ¿se imagina usted a Moisés, hermano? Perdóneme, pero sinceramente no le llegamos ni a la mugre de las uñas del pie. Un hombre de Dios, que mis respetos, después de haber sido el hombre, un hombre terriblemente violento, se volvió el más manso, no dice de Israel, dice de toda la tierra. Entonces, en ese momento, el Señor, pues, yo no sé, tal vez vio el corazón de Josué y dijo, bueno, que me venga a buscar. Y eso fue lo que hizo Josué. Él dijo, ok, ahorita regreso. Y se fue, usted sabe que se fue. Y estando en aquel lugar, se aparece el ángel de Jehová. Él saca su espada, le dice si es eres de los nuestros, eres de los contrarios. Y al final, el ángel del Señor, que es Cristo mismo, le dice a él, Josué, yo estoy contigo, como estuve con Moisés. Yo voy a estar. Pero te voy a decir algo, esfuérzate y sé valiente. Y fíjese que se lo dijo, 6 veces se lo dijo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos van? 4. Esfuérzate y sé valiente. Lleve la cuenta usted. Esfuérzate y sé valiente. La última, dígaselo usted el que tiene al lado suyo. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, ¿qué significa? ¿Para qué nos sirve ese esfuerzo a nosotros? ¿Para qué nos va a servir el esfuerzo? En este caso, a José para ser valiente. Pero ¿y a usted y a mí? ¿Para qué según lo que estábamos viendo? Para ser parte de la divinidad. Para ser espirituales. Para eso necesitamos esforzarnos. Amén. Es decir, ser diligentes. Rapidez. Rapidez es ya. ¿Sabe que cuando la palabra misma se demanda a sí mismo? En la parábola del sembrador hay una parte de la
de la parábola donde dice que cayó semilla en lugar pedregoso. Y que como no tenía raíz, entonces creció un poquito y se murió porque el sol le pegó y se murió. Eso significa que vino la prueba, que vino la demanda sobre la palabra que se le dio. Y no lo consiguió. Pero aquí nos está diciendo a nosotros, hermano, que el Señor nos va a nosotros a demandar la palabra. ¿Y qué tenemos que hacer? Poner el esfuerzo para que con rapidez podamos nosotros añadir a nuestra vida la virtud, la fe, el dominio propio y todo lo demás que nosotros necesitamos. Cuando usted se va de este lugar después de haber recibido la palabra, la prueba va a venir. Eso es seguro. De alguna manera, no le estoy hablando así de que de esas pruebas que son tan grandes, ¿verdad? Tan fuertes, que algunos sí las tienen. Pero hermano, va a venir una prueba, así como la que le puse, rapidito. Usted entrando, la hermana saltando y usted diciéndole, no tengas pena. Puesta por obra la palabra blanda, aplaca la ira. Entonces, ¿qué pasó? Añadimos con diligencia. Esmero, vehemencia, entusiasmo. ¿Qué es entusiasmo? ¿Ah? ¿Qué es entusiasmo? Así como aquellos que cantan, ¿verdad? Hay alegría, alegría, alegría. Hay alegría en la casa de Dios. Hay alegría, alegría, alegría. Se regocijan en su amor. ¿Usted cree que es cierto lo que está diciendo? ¿Verdad que no? Remolineando, remolineando. Solo el dedo mueve. Ese no tiene entusiasmo. Ese no puede conocer la divinidad de Dios. No puede conocer a Cristo más allá. Solo ha sido la palabra, solo ha sido nada más el logos de Dios. Lee la Biblia, ay Señor, ¿cuándo yo voy a hacer así? Cuando sea diligente. Cuando tenga entusiasmo usted, el deseo de hacer las cosas. Sigamos. Hasta aquí vamos entendidos, ¿verdad? Mire lo que dice este diccionario Swanson y eso me gustó. Hacer lo mejor posible. Hacer lo mejor posible. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Lo mejor que yo puedo, es decir, echando toda mi capacidad para hacerlo. Es que mire, hermano, le voy a decir algo. Si usted le ha dado a Dios un don y no lo está dando al 100%, usted no es diligente. Y yo pues, también va, por supuesto. Ninguno de los que Dios nos ha dado, y le voy a decir algo, Dios nos dio capacidades a todos. Hasta la capacidad de ser piedra para los demás. Es decir, piedra lija, ¿verdad? Piedra que quita, no piedra de tropiezo, sino piedra que quita las aristas, piedra que moldea a otros, ¿verdad? De repente hay hermanos que son así, de ese tipo, ¿va? Hasta rocas grandes parecen, ¿va? Grandotes. Sí, lo ponen a uno así como derecho, ¿verdad? Hasta eso, hasta en eso hay capacidad de Dios. Porque no todos son así. Pero al final uno queda como las piedras que se pusieron en el templo de Salomón. Dice que que no se oyó ruido de martillo. Todo casó perfectamente. Entonces Dios nos ha dado capacidades a todos. Yo no sé cuál es su capacidad. Pero le voy a decir algo. Muy buena tierra podemos ser, pero hay quienes dan el 30 nada más. Y esos todavía no son de la plenitud del agrado de Dios.
¿O no somos? Usted se va a evaluar. Hay otros que el 60%, ya estoy dando el 60%, sí, pero todavía le falta 40%. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? La excelencia. ¿Y la excelencia qué sería? El 100. Cuando usted busca la parábola del sembrador, le invito a que lo vaya a ver, se va a dar cuenta que dice, y una parte de la semilla cayó en buena tierra, dando 100 por 1, 60 y 30. Y el orden de los factores en la Biblia sí altera el producto. Porque no dice que va de 30 a 100, sino que fue disminuyendo. ¿Sabe por qué? Por no poner esa diligencia. Y entonces la gente al final, muchas veces, y lastimosamente muchos cristianos, ya solo llegan a tener a Jesús otra vez como religión y no como una relación en su vida. Porque empezaron, hermano, siendo diligentes y hacían y traían y venían y al final, ¿sabe qué? Empezaron a desmayar, a desanimarse, ya no hacer lo posible, sino solamente hacer lo que querían. Hacer lo posible es dar mi 100, yo. No el hermano que tiene al lado suyo, porque él tiene que ver cómo labra su surco. Usted déjelo. Usted mejor trabaje. A veces por estarnos dando cuenta, ese hermano hizo tal cosa, ese hermano hizo tal otro, este hermano tiene tal, porque es fácil, somos para esto, ¿verdad? Cuando usted siente puro ¿cómo se llama? El conejo o la liebre y la tortuga, ¿va? Allá va la tortuga, hermano. Pero como es constante, diligente, llegó al final y la liebre ya cuando quiso salir corriendo, ya no la alcanzó. Hay hermanos que están así. Por estar viendo a todos, al final el Señor les dice, ¿y tu fruto? No tengo. Bueno, entonces, a dar fruto a otro lado. Diligencia. Tremendo, ¿verdad? ¿Usted es diligente? Lo dejé así. Ok, sigamos mejor porque esto ya usted evaluará. Vamos a ver hasta dónde. Unos minutos me quedan nada más. Fe. Fe es la palabra pistis en el griego, que significa persuasión. Igualmente significa credibilidad. Moralmente es una convicción de verdad en cuanto a la religión, dice ahí. O la veracidad de Dios. Usted sabe que nosotros sí debemos, aparte de tener una relación con Dios, sí deberíamos tener una religión a la manera de lo que Santiago dice. ¿Cuál es la verdadera religión, según Santiago? ¿No se acuerdan? Dice la Biblia que la verdadera religión es atender a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades y que mantengamos limpias nuestras vestiduras de las manchas del mundo. Esa es la verdadera religión. Pero todo eso se da con la relación con Dios. Y para eso sirve entonces mi fe. Mi fe entonces es la persuasión, la credibilidad, lo moralmente, la convicción de la verdad, la religión o la veracidad de Dios o de un maestro religioso, dice ahí. Específicamente, confianza en Cristo para salvación. Fe, fidelidad, fiel, gracia. Una de las formas en que la gracia se presenta para nosotros o para lo que la gracia nos impulsa es a no pecar más. La gracia no solamente es el favor inmerecido que nosotros tenemos de la salvación. Eso es una parte de un todo de la gracia. Pero parte de ello es que nosotros, por la gracia del Señor, ya no pecamos. Al decir ya no pecamos, no es que no pequemos, sino me refiero a ya no deseamos el pecado.
Ya no deseamos el pecado, no como antes. Antes, hermano, le ponían una bien fría a alguien enfrente y pasaba una escoba con falda y allá. A ver. Solo voy a ver la novela, nada más el final, en lo que empieza la palabra ya con el pastor Angelito. Y ya no viene. Solo voy a ver el partido de Brasil contra México y ya no viene. La gracia es, porque pecar es errar en el blanco. Yo solo le estoy poniendo un ejemplo nada más. Pero hermano amado, no es condenatorio que si es día sábado y usted no tiene nada más que hacer, pues mírelo. Pero el asunto es, se necesita gracia. Fidelidad. Esa fe es fidelidad. Mire todo lo que significa fe. Fe no es solamente, yo tengo fe. Sí, pero ¿qué de toda la fe tiene? Porque la fe son muchas cosas. La fidelidad, hermano, es haber trabajado y presentar buenas cuentas delante del Señor. ¿Se recuerda qué fue lo que le dijo el Señor a aquellos hombres que les dio monedas, que les dio dinero? Cuando le llegaron a entregar, yo tenía, a mí me dice 5. Trabajé, perdón, aquí viene una pregunta. ¿Le dijo el dueño del dinero que trabajara? No, él fue diligente. Y entonces dijo, yo trabajé y aquí están. 5 me diste, 5 más hice. Y entonces, ¿cuáles son las palabras del hacendado? Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Ese mucho significa, vas a conocer más allá la grandeza de mi hijo. La epignosis de mi hijo. Cuando tú trabajas tu fe. A través del añadirle con diligencia a esa fe que ya tenemos. ¿Sí me estoy dando a entender, mi amor? Ok. Miremos esto así rapidito. Ya voy a terminar. Uno más y termino. Y ya los demás otro día. Diccionario Tugui dice confianza, creencia, convicción, doctrina, garantía, muestra. Mire esto. Compromiso. Nuestra fe es compromiso. ¿Usted está comprometido con Dios? Saber, no me conteste. Yo no sé. Porque si usted me dice que sí, yo se lo creo. Pero a lo mejor el que tiene al lado lo va a ver así como vos. ¿Verdad? Compromiso. Nuestra fe es compromiso con Dios. No es compromiso con el pastor Angelito. Es compromiso con Dios. Esa es parte de la fidelidad, que es fe también. Pero también parte de la lealtad que nosotros podemos tener. ¿Tiene usted compromiso con Dios o con el pastor? ¿Con Dios o con los hermanos? Porque hay hermanos que se acercan porque como le vendieron tal vez una joya a alguien, hoy es día de culto, le voy a ir a cobrar porque ahí lo encuentro. Cualquier parecido es pura coincidencia, hermano. Yo de aquí no conozco a nadie, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios en el sentido de que no estoy diciendo algo que yo conozca, ¿verdad? Pero voy a esto, compromiso. Usted y yo necesitamos compromiso con Dios. Yo me comprometo con Dios. Lo que yo hago es para Dios. Lo que el don que Dios me dio es para edificación de la casa de Dios. Aunque sé que son los hermanos los que lo reciben. Pero yo tengo compromiso. Y vamos a ver esta última, nada más. Perdón. Sigamos aquí. Solo déjeme leerle algo que anoté aquí antes de pasar a la siguiente. La fe, es el primer elemento que nos encamina hacia la epignosis de Dios.
Desde el momento en el que comenzamos a despertar nuestra fe hacia Dios por medio de su palabra, comenzamos el desarrollo de nuestro conocimiento supremo o mayor conocimiento de Cristo, que es epignosis. ¿Ok? Sigamos. Virtud. Y con esta voy a terminar. Virtud. Esa es una palabra que es como lo que usan las hermanas, ¿verdad? Aretes. Arete. Propiamente, hombría. Valor. Igualmente, excelencia. Mire, excelencia. Excelencia intrínseca o atribuida. Es decir, excelencia o una virtud. Y por eso le decía, hay que añadir a nuestra fe virtud, nuestra excelencia, lo mejor que yo pueda dar, mi vida entera para las cosas del Señor. Diccionario TUI dice, mérito, cualidad excelente, nobleza, virtud, otra vez. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros en cuanto a la añadidura de nuestra fe? Virtud. Que le añadamos virtud. ¿Y eso qué va a producir en nosotros? Ser parte de la naturaleza divina, es decir, el conocimiento que va más allá de lo que hoy podemos contemplar en la palabra respecto a Cristo. Amén. Y eso no nos dejará estar ociosos ni sin fruto. Amén. Gloria a Dios. Entonces quiero dejarlo aquí. En el nombre de Jesús, quiero que usted se ponga de pie. Y quiero que usted, hermano amado, en esta noche, un momentito, nada más. Tenemos unos 2 minutos. Yo he terminado, estamos creo a una buena hora. Pero quiero decirle en esta oportunidad, que su oración y mi oración sea, Señor, permítenos añadir a nuestra fe con diligencia, añadir a esa fe, ser parte, tener en cuenta la fidelidad en nuestra fe. Y a nuestra fe entonces también poner junto con ella virtud, la excelencia, buscar hacer lo mejor, hacer méritos en esto. Dios quiere lo mejor para ti. Y yo sé que tú te has esforzado por venir en esta noche y yo te lo agradezco. Pero mayor es para ti la bendición que tú te llevas. Mayor es para ti por cuanto el Señor preparó para ti lo mejor. A su Hijo Jesucristo. La bendición de Jesús sobre tu vida. La bendición del Espíritu sobre tu vida. La gloria y la excelencia de Dios para contigo. Dios te ha llamado a ser parte de esa gloria y de esa excelencia, haciéndote espiritual, teniendo ese reflejo de la divinidad, para llegar a ser el reflejo de la divinidad. Dios quiere hacerte a ti y a mí parte de esa divinidad, para que vivamos por siempre con Él. Siempre haya fruto en nosotros. Cuando la Biblia termina en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, dice la palabra del Señor que había un río de agua limpia que corría por toda la ciudad. Pero junto al río, a los 2 lados del mismo, estaba el árbol de la vida. Esa es la gloria y la excelencia. El Espíritu Santo, el río de Dios, el árbol de la vida, Cristo mismo. Pero oye bien, ese árbol, por el agua que corría, por la influencia del Espíritu, tenía fruto y hojas que daban sanidad a las naciones. Y ese es el reflejo que quiere Cristo para nosotros. Ser árboles de justicia y plantíos del Señor para la gloria de Dios mismo. Así que en esta hora yo te ruego que tú con tus propias palabras le puedas decir al Señor: anhela mi corazón ser diligente
y añadir a mi fe esa virtud. Acompañar, Señor, esa fe, que esa fe crezca cada día en mí. Esa fidelidad crezca en mí cada día. Dar lo mejor de mí es lo que yo quiero. Los dones que tú me regalaste, Señor, para ponerlos al servicio, Señor, de los tuyos, de tu cuerpo, Señor amado. Con ánimo, con deseo, Señor, cada día. Y no con desánimo, con alegría. Porque sé que un día esto, Señor, me va a permitir a mí no estar ocioso y tener frutos. Y cuando el amado se acerque, me pueda llevar con él por cuanto tengo frutos. Qué triste fue para Israel en aquel momento en el que el Señor Jesús se acercó a la higuera y metió su mano, porque estaba verde la higuera. Había dado hojas. Y el hecho que estuviera llena de hojas implicaba que debajo de las hojas había fruto. Porque esa es la naturaleza de la higuera. Cubrir el fruto con sus hojas cuando hay. Pero cuando Jesús metió su mano, no había fruto y la maldijo y se secó. Pero el Señor quiere que hoy nosotros a nuestra fe con diligencia añadamos más el conocimiento de la palabra y a eso la virtud y todos los demás elementos para que nosotros podamos conocer más allá a Cristo, al Cristo que hoy nosotros hemos sabido quizá de Él, pero hoy el Señor quiere que vayamos a la epignosis de Cristo, que lo conozcamos en la plenitud de su poder. Si tú te has estado preguntando cuándo se van a dar milagros, cuándo se van a dar prodigios, cuándo se van a dar maravillas, cuando nosotros le añadamos todo esto. Cuando seamos diligentes en poner por obra la palabra, ahí vas a encontrar que van a haber maravillas, prodigios, milagros, cosas extraordinarias en tu vida. Se te va a revelar la palabra, vas a entender muchas cosas, se te va a componer tu matrimonio, se te va a arreglar la vida familiar, se te va a arreglar la vida de tu trabajo, en tus estudios. Cuando tú y yo seamos diligentes y añadamos más palabra a la fe, y a esa fe, esa fidelidad, le añadamos virtud, y a esa virtud todo lo demás, que después seguramente tú lo vas a ir a ver a tu casa. Ese dominio propio, ese amor fraterno, ese conocimiento, ese amor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, nos acercamos delante de tu presencia a rogarte, Señor, que en nuestra vida, Señor amado, nosotros podamos añadir diligentemente, porque nuestro deseo es conocerte a ti en esa epignosis, en ese conocimiento supremo, en ese conocimiento mayor. Cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Y que entonces podamos disfrutar de tus grandezas, de tus maravillas, de tus prodigios y de todo lo que tú tienes y eres para nosotros tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice a este pueblo. Bendice a este pueblo. Bendice a este pueblo. Llénalo de todas estas capacidades, estas virtudes, Señor. En el nombre de Jesús. Que sea diligente este pueblo como hasta ahora. Y aún más para conocer la plenitud de Cristo cada día en el nombre de Jesús. Y saber que tú tienes cosas mayores para ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendito. Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Poder derramar el nardo que mi hay y ungirte hoy así, darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Poder derramar el dardo que me hay y ungirte hoy así. Pero es duro mi corazón, necesita de tu amor. Hazlo hoy sensible para ti. Solo quebrántalo, solo quebrántalo, y tu presencia llenará mi corazón. Solo quebrántalo, solo quebrántalo, y tu presencia llenará mi corazón. Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Poder derramar el dardo que me hay y ungirte hoy así. Pero es duro mi corazón, necesita de tu amor. Hazlo hoy sensible para ti. Solo quebrántalo, solo quebrántalo, y tu presencia llenará mi
Solo quebrántalo. Solo quebrántalo. Y tu presencia llenará mi corazón. Padre, en esta tarde te damos gracias por el privilegio que nos diste de poder llegar a esta casa, de poder bendecir tu nombre, de poder glorificarte, pero también el privilegio de poder escuchar tu palabra. Pedimos que esta palabra que tú nos has enviado en esta noche haga la obra para la cual tú la envías, que lleve fruto, Señor, a 100 por 1, y que podamos ver el respaldo de esta palabra que tú nos has dado. Señor, síguete glorificando nuestras vidas, síguete glorificando en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, Señor, en medio de tu siervo, en donde quiera que está, Señor. Lo bendecimos y cúbrelo, Señor, con tu sangre preciosa. Dale la unción, dale la gracia, dale la sabiduría y el denuedo, Señor, para que pueda compartir tu palabra. Y también bendecimos la vida del pastor Willy Cruz en esta tarde que tú nos has permitido tenerlo entre nosotros. Sigue bendiciéndolo y prosperándolo, Señor, en su congregación, en su familia, Señor. Pedimos que tu mano poderosa esté con él, con su familia, que en su casa nunca pueda faltar el pan, Señor, que es tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.